Comenzar cuando quieras. Ok. Lo que te pido es que te identifiques de qué institución sos. Ajá. Y el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? Yo creo que allí se está compartiendo perfectamente la pantalla. Bueno, mi nombre es Saxi Serpa de Hurtado. Soy economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y actualmente soy candidata a doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y en el doctorado de Ciencias Organizacionales de la Universidad de los Andes. Bueno, pertenezco a diversas redes y para mí, bueno, es un gusto, un honor y un placer volver a verlos en esta oportunidad, bueno, en el tercer Congreso Latinoamericano de Integración Regional para dar respuestas a los desafíos del regionalismo en un mundo cambiante. Hoy como miembro del grupo número 4 de la red de IDALE, vengo a presentarles a ustedes los resultados de este trabajo de investigación que se titula Interoperatividad Regional del Sistema Financiero de la Alianza del Pacífico en ASEAN como guía del comportamiento organizacional. Bien, si se entiende por interoperatividad como la capacidad de comunicar y ejecutar, no, regresa, como la capacidad de comunicar, ejecutar, programar y transferir datos entre varias unidades funcionales que no tienen necesidad de conocer las características de estas unidades, pero que expresa la capacidad universal para intercambiar datos que posibilitan compartir información y conocimientos, ello unido a los acuerdos de integración, Alianza del Pacífico y ASEAN, nos permite expresar que el comportamiento organizacional dentro de la interoperatividad habla de la intermediación de información para coordinar operaciones, para lo cual en el marco normativo o no del acuerdo de integración ha permitido que las startups de fintech coordinen el comportamiento de los usuarios, que arrojan información financiera, de seguridad, de créditos, de pagos, de transacciones, transferencias transfronterizas que en general especifican no solo una nueva cultura corporativa, sino el uso del servicio digital con la capacidad para transmitir información dentro del ecosistema de aplicaciones y dispositivos conectados a una red. Se mencionaba coordinación de operaciones digitales financieras nos permiten representar los fines de la interoperatividad en la medida que existe capacidad organizacional para ejecutar el real intercambio de información entre agentes, actores, instituciones que componen asimismo el sistema financiero. De esta manera, el objetivo general de esta investigación ha sido o es establecer un argumento teórico acerca de la interoperatividad regional del sistema financiero en la Alianza del Pacífico y en ASEAN como guía del comportamiento del comportamiento organizacional. En la siguiente, estoy acelerada porque son 12 minutos. Bien, si partimos del supuesto de que no existe un entorno empresarial adecuado y tampoco un ecosistema y un mercado completamente equilibrado, la teoría del comportamiento organizacional es una guía que nos permite demostrar cómo las organizaciones tecnológicas son un actor cuya capacidad de innovación y competencia les permite, ¿verdad?, avanzar en la integración financiera de dos o más mercados. En la teoría del comportamiento organizacional se expresa que la interoperatividad se concentra en desarrollar capacidades, competencias y colaboración técnica que a nivel de organizaciones y en especial de la industria financiera ha permitido reconstruir el comportamiento de los empresarios, de los trabajadores en el ámbito de la innovación y las redes. Siendo esto así, la interoperatividad del sistema financiero representa entonces la fuente estructural del comportamiento organizacional que se evidencia en el aprendizaje humano dentro de la innovación, dentro de los nuevos modelos de negocio, de los nuevos usos y desarrollos de los procesos interrelacionados en la dinámica tecnológica y digital dentro del nuevo mercado financiero, ahora denominado ecosistema financiero, que es flexible, que es adaptable a todas las particularidades de la personalización de la información y el acceso, uso de los servicios financieros. En todo esto, la startup de FinTech, como organización exponencial tecnológica y empresa electrónica, establece un vertiginoso y acelerado crecimiento de las finanzas globales, desarrollando un mercado financiero regional que apoya la integración financiera mediante plataformas digitales a la capacidad y avanza en la capacidad dinámica para la interoperatividad organizativa de la administración. Ahora bien, si la startup en la actualidad de la tercera mitad del siglo XXI
gestiona conocimiento, comportamiento acerca de la funcionalidad de las pasarelas de pago mediante Visa, Mastercard o mediante la transmisión de datos financieros en tiempo real. También apoya la inclusión financiera por medio de la integración de usuarios, proveedores de servicios, productos de bajos costos, con la capacidad de conectar, ¿verdad?, bancos tradicionales con plataformas digitales de pago y ahorro. También, asimismo, apoya el sistema de pago mediante los pagos móviles, pagos digitales, habilitados por la tecnología inalámbrica de los dispositivos que nosotros conocemos, mediante los cajeros automáticos biométricos, la autentificación con token en los dispositivos móviles, las tecnologías portátiles y la autentificación biométrica múltiple. Siendo esto así, dentro de los acuerdos de integración de ASEAN y de la Alianza del Pacífico, todo ello ocurre en el marco de las tecnofinanzas, que ha sido capaz de crear nuevos negocios y productos denominados como soluciones de red en ecosistema. ¿Cuáles? ¿Cómo? La banca con las finanzas personales digitales, los pagos y los préstamos, los seguros con los nuevos productos personalizados, el aprovechamiento de datos, la distribución digital de servicios automatizados, gestión de siniestros y gestión de diversos activos digitales que hablan de la distribución o que hablan de la gestión de carteras en inteligencia artificial, en intersectorial, en espacios como los mercados de capitales, el corretaje o el reciente desarrollo de RedTech. Bueno, continuando en la siguiente lámina, ¿verdad? Les puedo mostrar aquí o les presento el camino para establecer el argumento teórico acerca de la interoperatividad regional del sistema financiero ASEAN y Alianza del Pacífico. Allí ustedes pueden ver en las tres columnas el ámbito, el indicador y el modelo del comportamiento organizacional sobre el cual se valora la participación de las startups de fintech dentro del acuerdo de integración. En el primer ámbito, en el ámbito de la innovación, como la sincronía, innovación, creatividad, que habla de un modelo de comportamiento organizacional factual, conceptual, explicativo y metodológico, podemos hacer referencia a que las organizaciones de tipo startup se refieren a los hechos. Entonces, ¿a cuáles hechos? Dentro del acuerdo de integración, la startup expresa una funcionalidad dentro del ecosistema digital que le permite, número uno, la movilidad de activos, pasivos, capitales exteriores brutos de los países en relación al Producto Interno Bruto. Y número dos, la transmisión de valor de los activos ponderados exteriores más los pasivos de los países declarantes con respecto a los socios. Esto quiere decir que ocurre, que existe, de acuerdo al proceso de integración. Ahora la organización Startups de FinTech funciona y hace funcionar el mercado financiero a partir de la interoperatividad. En el segundo ámbito, en el ámbito de las redes, que habla de la capacidad de sincronizar, la innovación, la capacidad de aprendizaje, el capital intelectual, el poder de intraemprendimiento, ¿verdad? Ubicado, desarrollado dentro de los ecosistemas y que a su vez en el modelo de comportamiento organizacional, la startup realiza actividades de manera formal y explicativa, hace referencia explícita a la forma en la cual, ¿verdad?, este tipo de organización acepta la convención, es decir, que se adapta a la norma, se adapta a la regulación, forma parte del mercado financiero dentro del acuerdo de integración, pero se ajusta a las regulaciones que están vigentes dentro del acuerdo. En el último ámbito, que es el ámbito de la interoperatividad, ¿verdad?, definida como la capacidad de unir distintas variables al modelo interno del acuerdo de integración, al modelo externo del acuerdo de integración, al modelo de actividad de la organización startup. Entonces, allí, este tipo de organización hace referencia a la expresión directa del silencio. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que dentro del proceso y de la dinámica exponencial que se presenta en la realidad, que ha reinventado la comunidad en red y la transformación de las finanzas, entonces genera una especie de cualidad al respecto de la deslocalización del conocimiento que se comparte en una fuente abierta, ¿verdad?, de conocimiento y que crea entonces y gestiona datos, experiencias y crea nuevos negocios. Ok, siguiente. En la siguiente lámina ustedes pueden observar cómo se ejecuta como guía de comportamiento en la interoperatividad las actividades de las startups de fintech en la ASEAN y en la Alianza del Pacífico. Para el caso de la ASEAN,
En este acuerdo de integración se parte del lema de que nadie se queda atrás. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que dentro del acuerdo de integración se han coordinado esfuerzos multisectoriales bajo el índice de integración digital, el EIDI, que buscó evaluar la integración financiera en toda la región. O sea, el objetivo específico era identificar los fallos dentro del proceso y además avanzar hacia la mejor sincronización y coordinación de esfuerzos para todos los Estados miembros de este acuerdo de integración. Eso dio lugar entonces a la profundización, a la creación y al fomento del desarrollo de la nueva economía digital con el apoyo público regional, que finalmente se concretó con una amplia política educativa de innovación para el aprendizaje. Experiencias positivas alrededor de este acuerdo de integración y de experiencias particulares de países en Brunei Darussalam, en Malasia, en Singapur, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, que más adelante lo vamos a observar en una tablita resumidamente cuáles han sido los ámbitos, cuáles han sido los indicadores y cuál ha sido el comportamiento organizacional en este acuerdo de integración. Siguiendo dentro de esta exposición, en la Alianza del Pacífico, en la siguiente lámina, en la Alianza del Pacífico podemos observar nosotros en el 2007, cuando se inicia, ¿verdad?, el desarrollo del proyecto de Startup de FinTech en la región, se enfocó específicamente en políticas para las nuevas alternativas de financiamiento, para desarrollar nuevas alternativas de financiamiento. Ello obviamente estuvo concentrado o estuvo apoyado bajo una caja o un sandbox regulatorio donde Perú, México y Colombia trataron o observaron y reconocieron la necesidad de la existencia de regulaciones que permitieran orientar de manera adecuada los servicios que eran innovadores dentro del sector financiero, los mecanismos utilizados, las responsabilidades que debían asumir a sí mismos los participantes dentro de esta nueva dinámica de organización, dentro del sistema financiero. Las experiencias positivas han sido el caso de Perú, el caso de México y el caso de Colombia, donde hoy alrededor de 273 intraemprendimientos están operativos en Colombia, 148 en Chile y 54 en Perú y 84 en México. Bien, en la siguiente lámina, ¿verdad? Allí, resumidamente, se muestra el acuerdo de integración. Arriba vemos el acuerdo de integración ASEAN, abajo vemos el acuerdo de integración Alianza del Pacífico y observamos la tablita que inicialmente les mostré como camino para establecer un argumento teórico y explicar el comportamiento y explicar a la interoperatividad como guía de comportamiento en el sistema financiero regional. Observamos allí, bueno, en el ámbito, en los indicadores, en las variables y en el modelo de comportamiento, algo que es importante y destaca en el avance que ha tenido un acuerdo de integración al respecto de la integración de su mercado financiero, utilizando las nuevas tecnologías en comparación a otros. En resumidas cuentas, ¿verdad? El acuerdo ASEAN, el proceso de interoperatividad o el mecanismo de interoperatividad ha guiado el comportamiento a partir de los tres modelos que previamente les mencioné: el modelo de innovación y creatividad, el modelo de red y el modelo de interoperatividad. A partir de realidades dentro del acuerdo de integración factual, conceptual, explicativo, formal y de experiencia y tácito. Quiere decir que entonces las organizaciones Startup de FinTech en la ASEAN cubren lo que ocurre dentro del acuerdo de integración, las normas que forman parte del acuerdo de integración y la realidad que está en el contexto interno y externo del acuerdo de integración. En comparación o en contraste a la Alianza del Pacífico, hasta el momento, piense en 2023, solamente han avanzado hasta el escenario formal y de experiencia. ¿Qué significa? Que aún están entonces avanzando dentro de la capacidad de adaptación para las regulaciones, para la normativa, para todo aquello que forma una convención o que hace una convención de todos quienes forman parte de este acuerdo de integración. Y finalmente, en las conclusiones, bueno, les puedo ofrecer
y pueden extender esta información en el trabajo que desarrollé, donde se muestran las redes y la forma como funciona de manera muy particular en las empresas de startup ubicadas por casos, cómo se relacionan o cómo interoperativizan el mercado financiero, pero a manera de conclusión puedo decirles que, bueno, que este tipo de organización no representa en la realidad actual un negocio que busca una forma jurídica o una forma mercantil. En su esencia busca establecer una concepción colaborativa y una concepción de comportamiento de solución de problemas y necesidades que se encuentran dentro del entorno tecnológico. Bueno, muchas gracias. Creo que no he quitado más tiempo del que me dispusieron, y si utilicé un poco más de tiempo, pues pido disculpas. Muchas gracias, y para profundizar, pues bueno, los invito a leer el capítulo que fue entonces escrito para este trabajo. Bueno, muchas gracias. No, en realidad, es decir, tenías 20 minutos de exposición, no 12, tenías 20 minutos, así que te redujiste en el tiempo. Pero bueno, las preguntas son al final. Bueno, ahora Enrique no está. Tal es Enrique Nacimiento. Está presencial, profe Cairo, tú. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí. Sí, bueno, entonces voy a empezar mi ponencia. Gracias, Cairo. Bueno, voy a empezar entonces mi presentación. Yo soy Thales Simões, yo soy doctorante en Geografía Política en la Universidad de São Paulo, y hoy vengo a traer un estudio comparativo entre ASEAN y Mercosur. A ese tema me dedico y vengo a compartir con ustedes algunos desarrollos. No sé si alguien ha visto ayer la presentación de la profesora Rita Cataloni, que también ha hecho esta comparación entre ASEAN y Mercosur, pero yo traigo una perspectiva más geopolítica. ¿Sí? Sabemos que estas dos organizaciones tienen trayectorias muy distintas, ¿no? Y ambas tienen orígenes claramente geopolíticas. ASEAN, por ejemplo, fue formada en agosto del 67, ya en un ambiente de efervescencia geopolítica en medio de la Guerra Fría y tras la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando empezaron sus procesos de independencia. Entonces salieron del yugo de las potencias coloniales, inglesas, holandesas, francesas, estadounidenses, en el caso de Filipinas, y se confrontaban muchas amenazas de orden de las potencias extrarregionales y también a nivel local, ¿no? Con las amenazas de separatismo, así que tendrían que obtener una legitimidad política, una conquista de la soberanía, de su integridad territorial. Y ASEAN se presentó como un baluarte ante estas amenazas. Pero también fue formada durante la guerra de Vietnam, así que también había la amenaza comunista, la teoría del dominó, así que cuando fue formada, solo 5 países, hoy son 10, ¿no? Solo 5 países, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas, y tenían como enfoque claramente la seguridad, aunque la declaración de Bangkok, el documento fundador, hablaba de cuestiones culturales, sociales y económicas, ¿no? Puse ahí también el Tratado de Amistad y Cooperación, porque donde están plasmados los principios que rigen a ASEAN, como la soberanía, la integridad territorial, el principio de no injerencia en el asunto interno de los estados, la solución pacífica de controversias, y esto es muy importante, como vamos a ver más adelante, pero cuando fue creada y hasta hoy, ASEAN tiene una debilidad institucional, ¿no? Porque fue creada con mucha flexibilidad, informalidad, todo basado en consulta y consenso, y a eso le denominamos ASEAN Way.
Y bueno, tras la invasión y ocupación de Camboya por Vietnam, ASEAN ha logrado un plan de paz, así que hubo una credibilidad diplomática internacional muy importante y significativa. De manera que en la Guerra Fría, con el fin de la Guerra Fría, el fin de la amenaza comunista, con los vientos globalizantes, regionalismo, apertura económica, ASEAN ha ingresado en un nuevo periodo. En 92 creó la zona de libre comercio y hubo un crecimiento también de su comercio internacional con la admisión de nuevos miembros, de antiguos rivales, y eso ocurrió hasta la crisis financiera del 97, que fue aplastante en países como Malasia e Indonesia, y mostró algunas limitaciones de ASEAN, la dificultad de dar respuestas coordinadas, ¿no? De manera que, y también quiero resaltar que ASEAN, aunque haya ingresado más en las cuestiones comerciales, no dejó de lado la arquitectura de seguridad regional. Así que ha creado en el 94 el Foro Regional ASEAN, y en 2005 la Cumbre de Asia del Este, que son foros de diálogo, de seguridad, que tienen ASEAN en su centralidad y atrae potencias extrarregionales y regionales para debatir este tema. Y también, a partir de la crisis del 97, también creó nuevos mecanismos de cooperación, como por ejemplo ASEAN +3 con Japón, China y Corea del Sur. ASEAN entonces, a lo largo de los años 2000, empezó también para salir como respuesta a la crisis, empezó a establecer tratados de libre comercio con sus socios regionales, Australia, China, India, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, y recién también el Acuerdo de Asociación del Pacífico de 2016 y el RCEP, ¿no? Que es el el acuerdo comercial más grande del mundo, que pueden ver ahí. Y en las últimas 2 décadas el crecimiento de ASEAN ha sido increíble, ¿no? Con alrededor del 5% al año en la región. Así que, y eso está basado en el modelo que ha elegido, porque ASEAN y Mercosur a lo largo de los años 60, 70, 80 han adoptado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y bueno, cuando ha adoptado este modelo en los años 80, había 2 opciones: el modelo de integración financiera, que es lo que adoptamos nosotros en Latinoamérica, y ASEAN ha adoptado el modelo de industrialización con promoción de exportaciones, que es un modelo más que dio más enfoque en las manufacturas, en los electrónicos, en productos más tecnológicos, y por eso del crecimiento económico significativo de ASEAN, ¿no? Y a ver, siguiente, y bueno, se ha convertido ASEAN en 2020 el principal socio comercial de China. Dejó para atrás la Unión Europea, ¿no? Para que tengamos una idea de este crecimiento económico tan importante. Y a ver el próximo, pero también podemos decir que hay muchos retos a nivel de social, de desarrollo social, muchas discrepancias también, no solo en cuestiones como religiosas, lingüísticas, culturales, de sistemas políticos, sino también de desarrollo económico. Si ustedes pueden ver el PIB per cápita, Singapur y abajo de Myanmar, de Camboya, hay una discrepancia muy grande. Eso no ocurre, por ejemplo, en Sudamérica, aunque en términos absolutos, sí, la economía de Brasil es mucho más grande, pero el PIB per cápita no se ve eso tanto, ¿no? Pero también tiene ASEAN hoy, hablando de geopolítica, tiene muchos retos porque está hoy en el ojo del huracán geopolítico, ¿no? Es en el centro de las disputas estratégicas
estratégica de China y Estados Unidos. Así que hay desafíos como las incursiones de China en el mar de China Meridional y también en esta disputa el cerco que intenta hacer Estados Unidos de China con sus aliados y estas organizaciones minilaterales como el Quad, con India, con Japón, con Australia y también los submarinos nucleares de Australia también que causan preocupación a ASEAN. Y algunos de los retos, además de la disputa en Estados Unidos, también tenemos la crisis de Myanmar, un escenario de casi guerra civil, ¿no? Que ASEAN no ha logrado resolver, tal vez por aferrarse de modo muy fuerte en los principios de no intervención, de soberanía. Hay también disputas fronterizas, cuestiones de seguridad no tradicional, el separatismo, el terrorismo, desastres naturales como el tsunami de 2004, que creo que todos se acuerdan de su magnitud, y también, bueno, como dije, y la debilidad institucional del bloque, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Y Mercosur, que voy a hablar un poco más en passant, que esto ya conocemos más, también se originó un proceso geopolítico de las rivalidades, sobre todo entre Brasil y Argentina, en el ámbito de la Guerra Fría, de las dictaduras militares, así que con el proceso de redemocratización, también para combatir la crisis económica, la década de 80, la década perdida, ¿no? Y entonces esto impulsionó a establecer acuerdos bilaterales entre Brasil y Argentina, y con el fin de la Guerra Fría, con la adopción de republicanos liberales, hubo entonces la firma del Tratado de Asunción en el 91, que ya era muy ambicioso, que deseaba ya formar un mercado común. Y aunque Mercosur sea hoy una unión aduanera muy imperfecta, tiene el objetivo de llegar a un mercado común. ¿Cuándo? No sabemos. Pero al contrario de ASEAN, que es una zona de libre comercio de poca de integración mucho más baja, de una complejidad mucho más débil, y quiere estar ahí, no quiere evolucionar hasta un mercado común, una unión económica, nada más, ¿no? Así que, bueno, de forma muy rápida también, Mercosur se puede dividir en este periodo, la década neoliberal, de los años 90, cuando hubo un crecimiento del comercio interregional, pero también con la adopción de las políticas neoliberales, dejó también muchas dificultades, y las crisis económicas de Brasil y Argentina lo expusieron de forma muy ilustrativa. Y eso abrió espacio para la marea rosa en los años 2000, ¿no? Que también hubo un crecimiento significativo del comercio intrarregional, y también hubo una densificación de la institucionalidad del bloque, ¿no? Con el fue creado el Parlamento, un tribunal permanente, institutos sociales, de derechos humanos, el FOSEN también. Así que a lo largo de los años 2000, el crecimiento de Mercosur fue similar al de ASEAN, como se puede ver en el gráfico, ¿no? Y esta última década es la década de estancamiento, de la crisis multidimensional. Yo creo que los puntos de inflexión son la deposición del presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012 y a partir del 2013 la crisis económica en toda la región, ¿no? Y con la deposición de Lugo hubo el ingreso polémico de Venezuela, también la deposición de la presidenta brasileña y el ascenso de gobiernos de derecha que preconizan todavía una flexibilización del Mercosur, como por ejemplo la Calle Paul, que quiere establecer un tratado de libre comercio de Uruguay con China, ¿no? Y eso puede claramente erosionar el Mercosur como bloque. La suspensión de Venezuela, y vemos que durante la pandemia, de forma muy ilustrativa, no tuvimos respuestas coordinadas entre sus miembros.
Y aquí se ve de forma muy clara el estancamiento. El crecimiento del PIB durante estos años, si uno se compara con ASEAN, que está ahí en azul, claro, incluido a Venezuela, así que los números son todavía más impresionantes, pero eso nos pone a pensar en el modelo de integración financiera, de dependencia de las oscilaciones de los precios de los productos primarios, minerales, cuando, por ejemplo, el petróleo, cuando cayó en 2013, el efecto sobre la economía de Venezuela fue aplastante, ¿no? Y de otros productos también. Así que eso nos pone a pensar en el modelo que hemos adoptado, al contrario de ASEAN. Y eso se puede ver también, la dificultad de tener acuerdos de libre comercio, ¿no? Hoy están en vigor solo 2 con Mercosur, Israel y Egipto. Otros necesitan ratificación y algunos también están como hay un escepticismo, por ejemplo, con el acuerdo con la Unión Europea, de manera, porque fue firmado de manera muy apresurada, con fines políticos, ¿no? de Bolsonaro, de Macri en aquel periodo, y al contrario de ASEAN, que tuvo una abertura comercial mucho más grande y significativa, ¿no? Y podemos entonces poner los retos de Mercosur como cíclicos y estructurales. Entre los cíclicos, la inestabilidad política, las crisis económicas, los choques exógenos, la suspensión de Venezuela, el decretado de la Universidad de Bolivia, el Tratado de Libre Comercio que intenta Uruguay con China, la insuficiencia del Tratado de Libre Comercio y también esto con la Unión Europea que recién he dicho. Y entre los estructurales, el factor China, ¿no? Que yo creo que el ascenso de China es el marco geopolítico y económico más increíble de las últimas décadas, pero con su fuerza económico-comercial está explicando los flujos comerciales dentro de Mercosur. Así que Brasil antes era el principal socio comercial de todos todos los miembros, pero China ha desplazado a Brasil en 2013 con Uruguay e en 2020 en Argentina. Las asimetrías también, pues Hossein no ha logrado resolver la cuestión estructural, la infraestructura regional, física, energética, y como he dicho, el modelo de integración financiera que hemos elegido. Y ahí se ve que el comercio internacional de Mercosur hoy está alrededor del 13%, en comparación con ASEAN, el 25%, en comparación con NAFTA, que ya no es más NAFTA, pero 50%, 63% de la Unión Europea, así que se nota, es muy emblemático ese estancamiento con estos datos. Y por fin, entre mis consideraciones finales, yo creo que es muy importante comprender las particularidades, las idiosincrasias de estas instituciones regionales del sur global. Y creo que tenemos que moderar de alguna manera el papel de la Unión Europea como modelo referencial. Claro que es el modelo más avanzado, que tenemos mucho a aprender, pero por otro lado, también, ¿cuáles son los objetivos de estas instituciones del sur global? ASEAN no quiere ser más que una zona de libre comercio. Mercosur quiere ser un mercado común, no sabemos cuándo va a llegar a esto, pero salir un poco de esta visión un poco etnocéntrica que tiene Europa como gran modelo referencial y tratar de tener en cuenta los factores domésticos, regionales y globales de nuestras regiones. Y también decir por fin que hoy yo creo que ASEAN, a pesar de su debilidad institucional, está mucho más preparada para enfrentar los retos de la revolución 4.0 por el modelo
que ha adoptado, aunque esté en dificultades geopolíticas, lo que no pasa a nosotros en Mercosur. Mercosur se ve en un proceso de desindustrialización muy fuerte, de reprimarización de su economía, y por eso creo que se está quedando para atrás cada vez más. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Tales Enrique. Félix, es tu turno, Félix Peña. Activé el micrófono, ¿se escucha? Sí. Entonces hablo. En el primer párrafo del papel que distribuí, que se supone que es una ponencia, señalo algo que creo que, en mi opinión, tenemos que tener muy en cuenta. Lo que señalo es que el futuro del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea sigue siendo incierto. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Es posible que se concluya y que entre en vigencia, pero también es posible que no se concluya y no entre en vigencia, tal como están las cosas en este momento. Pero sobre todo tal como han estado las cosas a través de los 20 o 25 años en que hemos estado desarrollando la idea de una integración, una convergencia entre la Unión Europea y el Mercosur. Y digo esto al comienzo de mi presentación porque creo que es lo que tenemos que tener en mente en este momento. Es decir, no poner tanto en discusión sobre si queremos o no actuar, trabajar juntos con la Unión Europea, sino que poner en discusión sobre si ya estamos de acuerdo con ellos en cómo hacerlo. Y esto es algo muy importante para cualquier proceso de integración que se ha desarrollado hasta el momento en el mundo, en la región, que han participado nuestros países sudamericanos. Que es la distinción, o que lleva a la distinción entre lo que podemos llamar la dimensión existencial y la dimensión metodológica. La dimensión existencial implica responder bien una pregunta. ¿Es que queremos trabajar juntos? Trabajar juntos puede implicar, siguiendo modelos existentes, una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común. O podemos, como aquí se ha señalado, inventar otras modalidades que sean compatibles con las modalidades que tenemos de trabajar juntos con otros países. Esto es, por ejemplo, con los acuerdos de alcance global, como pueden ser los acuerdos de comercio de la Organización Mundial del Comercio. Y eso nos lleva a lo que creo que hoy es el tema principal sobre el cual debemos trabajar, particularmente para quienes nos dedicamos a enseñar o a escribir, para ayudar a entender de qué estamos hablando. Y la dimensión existencial implica, en definitiva, si vamos a la esencia de la definición existencial, si queremos trabajar juntos o no. En inglés lo pondríamos working together. Uno podría decir, bueno, what that means, ¿qué significa working together? Muy bien, veamos qué hemos puesto en blanco y negro sobre cómo queremos trabajar juntos. Y ahí entonces entramos a la dimensión metodológica. Tengo la impresión que esto es muy importante porque, por lo menos para mí, y creo que para todos los que estamos aquí, la dimensión existencial del Mercosur no la podemos
poner en discusión. Podemos poner en discusión incluso el nombre. Ok, el nombre refleja una forma de trabajar juntos. Lo que sí tenemos que tener claro, particularmente cuando tratamos de explicar esto y formar gente y ayudar a entender las realidades, lo que sí tenemos que tener claro es las diferencias de métodos que existen para poder llevar adelante la idea de trabajar juntos. Y eso nos lleva a precisar, que es lo que pongo en algún lugar en mi papel, a precisar las 3 dimensiones necesarias para enfocar la idea de trabajar juntos entre naciones soberanas. La primera dimensión, no sé si siempre debería ser la primera, pero es la primera en la realidad, es la dimensión política. Que no se trata solamente de que cuando hablamos con quien preside un país, estamos hablando en términos de política, sino que se trata de algo que hace a la esencia misma de aquello que nos lleva, tanto en el plano internacional como en el plano local de nuestra ciudad, a trabajar juntos con vecinos, con contiguos. Pero si no es muy difícil trabajar juntos. La dimensión política. La segunda dimensión es la económica. ¿Por qué queremos trabajar juntos? En la dimensión política va a ser, bueno, porque podemos tener mejores relaciones con países con los cuales tenemos que tener buenas relaciones. Vamos a dar argumentos que en el fondo son argumentos de poder. En la dimensión económica vamos a estar pensando en términos del impacto del trabajo conjunto en términos de crecimiento económico, de inversiones, de capacidad de producción, de generación de empleo o de beneficios que en el plano social surgen de que podamos hacer cosas bien en el plano económico. Por tanto, lo económico incluye lo social. Y eso es una cuestión central. Hay una tercera dimensión, que creo que es también tremendamente importante, que es la dimensión jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a trabajar juntos conforme a reglas. Yo estoy hablando contigo, me pongo de acuerdo, vamos a trabajar juntos, demás, y a la mañana siguiente me encuentro de vuelta contigo y resulta que has cambiado y ya no estás de acuerdo en trabajar juntos. Y bueno, entonces, así no se hace. Supone reglas. Reglas quiere decir que no podemos alterarlas unilateralmente. Ese es el pacto esencial que hacemos cuando hacemos un pacto de working together con otros países. Y reglas que de alguna manera pueden tener o no, reflejar o no modelos preexistentes. Vamos a hacer una unión aduanera. ¿Qué tenemos en mente? Puede ser o no lo que hizo en su momento la Unión Europea. Pero quienes se especializan en reglas le dirán, bueno, no hay nada que me obligue a hacer las cosas de la misma manera que otros, salvo que yo tenga otras reglas que me están impidiendo pactar este tipo de reglas. El punto central de lo que estoy señalando es de que si estamos de acuerdo
de que lo que estamos discutiendo entre nosotros hace a la dimensión metodológica de aquello que queremos hacer juntos, esa dimensión metodológica tiene que reflejar necesariamente un acuerdo en lo político, un acuerdo en lo económico y un acuerdo en lo legal. Uno podría decir, pero ¿por qué los tres? Bueno, porque es así. Porque, y no se me ocurre ningún ejemplo que pueda dar. Imaginemos que estoy dando clase y se me olvidaron todos los buenos ejemplos y demás, y de repente se me ocurre uno que es excesivamente simple. Y la experiencia me indica que los buenos ejemplos son los simples, lo que entendés casi sin tener que leer nada, ningún libro. Y es un ejemplo que deriva de un hecho, del hecho que soy padre. Tengo hijos, 5 varones. Ahora son grandes, grandotes, tienen ellos hijos también. Pero hace 30 años o más, esos hijos varones muchas veces jugaban al fútbol con otros hijos varones. Y era fácil explicarles las 3 condiciones para que te vaya bien jugando al fútbol. La primera condición es que quieras jugar y tengas capacidad para jugar, que es en cierta medida la condición política. La segunda condición es de que estés consciente de qué significa jugar al fútbol y ganar. O tienes que hacer goles. Sí, pero si no, el juego de fútbol no tiene ningún objetivo para un chico de 10 años, 8 años que pregunta cómo jugar al fútbol. Y finalmente le dices, sí, pero además, tercera dimensión, tienes que cumplir con las reglas. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente un chico te diría, viejo, no seamos tan formales, ¿qué reglas? Bueno, ¿qué? Bueno, muy bien. Entonces, vas a jugar sin saber que del otro lado tiene que haber un número exacto de jugadores que de tu lado. Si estamos haciendo un juego muy formal, serían 11 jugadores. No 20 y 50 versus 5. Y así podés ir repitiendo reglas, hasta llegar a la regla clave que te ayuda a entender de qué estamos hablando. Que es, el objetivo es meter la pelota dentro de un arco. A esa pelota no la podés meter como alguna vez lo hizo algún gran jugador en un campeonato mundial de fútbol con la mano. No puedes jugar al fútbol con las reglas del rugby, por ejemplo. Bueno, esto que parece muy simple es quizás ir a la esencia de lo que estamos discutiendo hoy entre nosotros en el so-called Mercosur, que nada nos obliga a seguir llamando los Mercosur, ¿o sí? Lo que se está discutiendo hoy con respecto a UNASUR demuestra cómo los países son como los chicos, a veces van cambiando de objetivos, de mentalidades, etc. Y que de alguna manera eso haga que si no quiero seguir participando de la idea del working together, imaginemos que me pregunta, ¿y entonces qué puedo hacer? Y la respuesta siempre se da con ejemplos prácticos concretos. Hermano, si no te conviene, no querés seguir participando, el modelo de cómo hacer estas cosas, para bien o para mal será, pero es el modelo, llamado la Unión Europea, te da la respuesta.
Si no te conviene, te vas. Es decir, el Brexit es factible, te vas. Eso sí, probablemente en el proceso formativo de la gente y de los países hay que, de alguna manera, recordar que el Brexit no necesariamente te lleva al éxito. Y entonces te lleva a algo que hoy en día están discutiendo más los europeos que antes, que es lo que tenemos que discutir no es la integración, sino la desintegración, los efectos de no integrarnos. Pero de todas maneras está la posibilidad del Brexit. Imaginemos que no, que estamos totalmente de acuerdo, queremos seguir trabajando juntos, no cambiemos nada. Muy bien, pero las reglas no te permiten hacer eso. Y uno podría decir, ¿pero quién dice que las reglas no te permiten hacer eso? Bueno, para eso tenés especialistas que de alguna manera dicen que hay un tratado, en este tratado dijo que tiene que haber un arancel externo común, en este tratado dijo la reciprocidad de intereses entre los países participantes. Y entonces lo que tenés que hacer es preguntarte, ¿pero por qué diablos se dijo eso en el tratado? ¿Por qué me até las manos de esa manera? Y entonces si sabes algo de lo que pasó, podés recordar, bueno, en 1990-91, cuando se formó el Mercosur, de alguna manera había dos países que habían estado alguna vez en curso de colisión, que podía decirse curso de colisión nuclear, y que de alguna manera llegaron a la conclusión en los años 70 con presidentes inteligentes como Alfonsín y Sarney, de trabajar juntos y se ataron de alguna manera para no hacer las cosas como, para evitar que todo eso llevara a enfrentamientos, a violencia. Y de ahí se genera un compromiso que está escrito, que no lo puedes eliminar unilateralmente, o peor aún, no lo puedes eliminar aun cuando se ponen de acuerdo y lo eliminamos. Hagamos como que no se escribió eso, porque inmediatamente surgiría la pregunta, quiere decir que no hay reglas. Que las reglas están, pero las podemos modificar unilateralmente. Y entonces, ¿qué me garantiza si es que hay lo que lleva a las reglas, disparidad de poder relativo entre los países que participan de esa idea del working together? ¿Qué me garantiza que el más grandote o los más grandotes un día me van a cambiar las reglas y me dejan afuera? Entonces, siendo así, llegas a la conclusión, hermano, no hay otra solución que cambiar las reglas. Muy bien, se cambian las reglas. Se convoca una conferencia diplomática, el Tratado de Asunción así lo permite, etcétera, etcétera, y se cambian las reglas. Listo. Y de repente te das cuenta, no, pero no se quieren cambiar las reglas. ¿Será porque algún país, o todos, saben de que una cosa es que el Poder Ejecutivo decida cambiar las reglas y cuando llega al Congreso, el Congreso le dice, no, no te lo apruebo? Y entonces viene la tercera forma de encarar el problema, que tiene un nombre muy apropiado al ámbito en el cual hoy estamos haciendo esta conversación. Brasil, la cultura brasileña, que ha introducido la figura del jeitinho. Bueno, siempre va a haber un jeitinho, una forma de hacerlo sin que implique cambiar las reglas. Bueno, ¿no será que en materia de progreso del Mercosur no ha llegado la época, el momento de pensar en qué forma podemos adaptar la metodología del working together sin cambiar necesariamente las reglas, pero sin violar las reglas? Y eso implica lo que es la esencia de la relación política hoy en día, de la diplomacia, de la política internacional, que es conversar, dialogar. Mira, yo lo veo de esta manera, bueno, lleguemos a un punto de acuerdo. Y así tengo la impresión, y termino, de que en el Mercosur estamos en este momento, Mercosur-Unión Europea, en esa etapa. Porque tengo la impresión de que lo que estoy señalando también es aplicable al plano intraeuropeo.
y esto es otro tema, pero me da la impresión que si yo estuviera negociando diría, no puedo imaginar que me van a aceptar cualquier cosa, porque ellos también tienen que negociar con muchos, tienen que evitar precedentes, etcétera, etcétera, y tienen reglas. Por lo tanto, y termino, creo que el tema central de quienes nos dedicamos a estos temas en el Mercosur es hoy imaginar jeitinhos, forman que podemos seguir trabajando juntos sin aplicar en la interpretación de las reglas que tenemos o en la formulación de nuevas formas de trabajar juntos, criterios excesivamente rígidos. Implica eso tener bien claro cuál es la esencia de trabajar juntos. Y la esencia de trabajar juntos es lo mismo que se da en un equipo de fútbol. No seamos tramposos. Hablemos con claridad y con franqueza. Y la pregunta que dejo planteada aquí, porque ya se culminó mi horario, es, ¿tenemos claro que ese es el problema que tiene el Mercosur en este momento? Hablar claro y con franqueza sobre cómo adaptarnos para poder mejor navegar el mundo que queremos navegar. ¿Tenemos claro el diagnóstico de ese mundo? ¿Tenemos mecanismos que nos permitan estar reexaminando continuamente el diagnóstico del mundo en el cual nos insertamos, en la región en la cual nos insertamos? Tenemos claras las 3 ventajas competitivas que tenemos en la región sudamericana. Si me meto en la latinoamericana se me complica un poco, pero si meto en la sudamericana tenemos 3 ventajas competitivas, porque en el fondo es trabajar juntos para mejor competir. 3 ventajas competitivas. La primera ventaja competitiva es que somos una zona de paz. Uno podría decir, bueno, pero eso todo el mundo dice que son así. Sí. Veamos lo que está discutiéndose hoy en día en relación a la guerra de Ucrania. El tema de recursos nucleares o restos de recursos nucleares como factor para incidir en el diálogo político y en las definiciones políticas que se tomen entre un grupo de países. El acuerdo y los acuerdos de la década del 70, del 80, entre Argentina y Brasil, hicieron o hacen que esa hipótesis de tener una idea de una eventual colisión nuclear en la región sudamericana está excluida. Lo cual no quiere decir que está excluida definitivamente. Digo que en este momento y en los tiempos razonables está excluida, no así en otras regiones. Segunda ventaja competitiva que tenemos, que parte de un buen diagnóstico que podamos hacer y que todos tenemos en la cabeza de lo que es el mundo actual y de lo que va a seguir siendo el mundo, con más razón todavía en el futuro, es que somos una región mestiza. Mestiza quiere decir no solamente en lo cultural, en lo racial, bueno, también que somos mestizos en ese sentido. Tenemos de todo. Sí, no que tenemos la capacidad para manejarnos con diversidades. La diversidad es de la esencia misma de la región sudamericana. Y somos, en tercer lugar, una región que tenemos claras ventajas competitivas en temas que son centrales para la competencia global. Por ejemplo, alimentos, minerales, y no solamente el litio, minerales, la sensibilidad o no al cambio climático. Hay una serie de ventajas que tenemos que aprovechar. Pido disculpas porque creo que me extendí algunos minutos, que fue lo que me dejó
de regalo. La profesora Satsidi. La profesora Serpa. Gracias. Profe Félix, la profe de Noemí tuvo un problema de conexión, ya ahorita retorna. Entonces, pues para que podamos ir continuando con el profesor Sergio Caballero, que propone la ponencia política exterior de España hacia América Latina como puente birregional, espacio para la redefinición. Profe Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, buen día en Brasil. La verdad es que buenas tardes desde Europa. Creo que se ve bien la presentación, sin problemas. Lo primero, saludaros a todos. Una pena no poder estar en Sao Paulo con los que estéis allí y un placer compartir con todos los colegas de Gridale. Es complicado hablar después de Félix. Muchas ideas nos ha dejado encima de la mesa. Voy a intentar entroncar con alguna de las cosas que nos ha planteado y de alguna manera, si soy capaz de pasar las diapositivas. Sí. Esto, lo que aquí os traigo va a ser es parte de un proyecto Jean Monnet, una publicación que ya está en curso, pero creía que era interesante para intentar, en esa línea de que decía Félix, ver no solo aquí el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sino el relacionamiento entre ambas regiones y, sobre todo, intentar circunscribirlo a un momento muy específico, que es la actual coyuntura, como veremos al final de la presentación. Para esto me veo obligado a hacer una suerte de recapitulación de la evolución histórica de la política exterior española hacia América Latina, intentando enfatizar algunos de los elementos. Voy a sintetizar mucho porque, bueno, algunos de los elementos serán más que conocidos por el auditorio y además, bueno, ahí está escrito y habrá luego la oportunidad de verlo con mayor detenimiento. Lo primero se parte desde una visión de política exterior muy tradicional, ¿no? Esa idea de intentar compaginar lo que es el interés nacional y los valores culturales. Entonces, se intenta mirar a la región latinoamericana desde una visión deliberadamente, en este caso, como os ha comentado antes, eurocéntrica o más, para ser más preciso, desde la visión de España y cómo desde España se proyecta hacia América Latina y cómo eso impacta en el resto de la Unión Europea. Una visión, por tanto, de política exterior, como decía, de interés, de valores, pero también entendiendo como una pluralidad de actores en pugna y que no es algo consolidado, sino que va a depender de distintos elementos ideológicos y de la correlación de fuerzas al interior de cada uno de los estados, ¿no? Como puede pasar en cualquier otro contexto. Por lanzar unas pequeñas pinceladas antes de entrar en esa evolución histórica, se menciona cómo la Unión Europea, de alguna manera, ha sido la gran prioridad de la política exterior española. Podríamos retrotraernos a filósofos, a pensadores como Ortega, ¿no? Y pensar cómo realmente la aspiración de convertirse en un país europeo, en un país normal, por así decir, subyace en esos valores culturales que mencionábamos antes. Pero también, qué duda cabe, la propia proximidad, la vecindad, ¿no? Y ahora, como luego mencionaremos, que se habla de la vecindad oriental en la Unión Europea, lógicamente, por la guerra rusa en Ucrania. La vecindad sur, el Mediterráneo, es fuente importante de la visión de política exterior de España. Menciono algunas cosas que luego voy a ir desglosando sobre esa priorización o esa importancia también de América Latina, lógicamente por un legado histórico-cultural, pero también no hay que desdeñar la dimensión económica. Hablaba también ahora Félix, ¿no? De cuando se metían los goles, pues de alguna manera esas multinacionales españolas cuyos beneficios económicos e inversiones se capitalizan sobre todo en América Latina y también dimensiones más de soft power o culturales como puede ser el idioma. Hoy estamos aquí hablando español. El español es un arma política, diplomática importantísimo y no por 47 millones de españoles, sino por el continente latinoamericano y está bien también recordarlo. Y vamos a intentar ver en qué medida España pues, se funge como una suerte de puente, de bisagra entre las dos regiones. A lo largo del trabajo, esto lo voy a saltar, menciono las EGIP, las cumbres iberoamericanas, como un caso
particular, como un caso de estudio, pero creo que es más interesante que profundicemos en esa evolución histórica para ver dónde estamos ahora. Nos podríamos retrotraer, veo que entre la audiencia hay algunos historiadores o amantes de la historia. No voy a entrar en detalles, pero nos podríamos retrotraer la colonia, a tiempos de la colonia, a la fecha icónica de 1898 también, o a las dictaduras que asolaron España en el siglo XX y que de alguna manera intentaban reconstruir este pasado nostálgico como si realmente hubiera existido, ¿no? Pero me interesa más ver el periodo eminentemente democrático cuando se gesta esa idea de política exterior española hacia América Latina y cómo puede permear o influir la dimensión europea para ver ese relacionamiento birregional. Voy a un clásico como Celestino del Arenal para intentar entender cuáles son los grandes consensos que se gestan en España a raíz de la formulación de la política exterior en una España ya recuperando la democracia en los primeros momentos después de la dictadura de Franco y las dos grandes claves, como ya señalaba antes, es de un lado Europa y de otro lado Iberoamérica, más allá de que haya otros elementos fundamentales como pueda ser la vinculación con Estados Unidos y el conseguir normalizar ese relacionamiento también con la región y en este sentido, como mencionaré luego, con el propio Mediterráneo, ¿no? Por ir desglosando casi telegráficamente las distintas presidencias, los distintos presidentes que ha habido en España desde entonces, y ya mencionaba esa correlación de fuerzas, la importancia de esa pluralidad de actores a la hora de gestar las políticas exteriores y, por tanto, lo señalo desde una visión bastante presidencialista, que es el caso también de muchos países latinoamericanos, ¿no? En el primer periodo, en el de Felipe González, me interesa sobre todo el periodo final, 90, 91, 95 aproximadamente. Esos últimos 5 años se consideran el lustro por excelencia o la etapa dorada de la diplomacia española. Y sobre todo se debe, he mencionado ya antes de pasada, las cumbres iberoamericanas, que como sabéis se implementan desde 1991, pero sobre todo hay un elemento fundamental y es que se consigue que la visión española hacia América Latina se europeice o se regionalice, o en otras palabras, que cuando Europa quiere mirar hacia América Latina se intente ver a través de los ojos de España. Gana una suerte de autoridad moral o de legitimidad a la hora de opinar, de acercarse, de ser el altavoz o el vehículo para llegar a la región latinoamericana y funge ese proceso que decía, esa actuación como bisagra entre ambas regiones. No entro en mucho más detalle, es verdad que luego el gobierno de Aznar va a aprovechar e instrumentalizar esta dinámica, por ejemplo, con la posición común que consigue imponer sanciones a la Cuba de Castro y al mismo tiempo va a ser una suerte de complicación posterior, sobre todo ya en los gobiernos de Zapatero, para intentar acercarse a la región latinoamericana, como conoceréis. De alguna manera, ese periodo, esos 2 mandatos de Aznar van a suponer un alejamiento de esa visión más latinoamericanista y un alineamiento claramente con la administración de George W. Bush, como bien sabéis. Y posteriormente me interesa cómo la llegada de Zapatero a partir de 2004, por un lado, vuelve a poner América Latina, el multilateralismo en su conjunto en el foco, pero al mismo tiempo también se alcanzan los mayores niveles de cooperación internacional nunca alcanzados por España, con un foco muy prioritario en la región latinoamericana. Se convierte en el principal donante, el principal cooperante para América Latina. Y eso también evidencia la importancia en ese sentido de la región para España y, de alguna manera, intentando ponerlo en el radar europeo. El siguiente gobierno de Rajoy se va a caracterizar también, insisto, muy telegráficamente por 2 elementos. Por un lado, una suerte de ideologización. América Latina pasa a ser instrumentalizado en aras a explicar elementos de política doméstica. El caso de Venezuela creo que es muy palpable. Podríamos entrar en más detalles si alguien lo estimara oportuno, pero creo que es bastante evidente cómo las prioridades hacia América Latina se leen en clave
doméstica por parte de la política española o del gobierno de Rajoy, y al mismo tiempo se ve desde una visión tremendamente pragmática y reduccionista. Hay que ver las fechas, hay que ver que el contexto también de crisis financiera internacional de 2008 es muy fuerte y las consecuencias económicas son severas en España. La principal preocupación de la política exterior española en esos términos va a ser eminentemente economicista, por decirlo de manera suave, ¿no? Y vemos en los últimos años los gobiernos de Pedro Sánchez hasta la actualidad en la que en una suerte de recuperación otra vez del multilateralismo se va a potenciar las relaciones con América Latina, que es un punto al que llegaré, enfatizaré luego. Podemos desglosar más información, creo que no es menester, no es necesario para entender el hilo fundamental de esta presentación, pero podemos aterrizar en un documento importante como es el de abril de 2021, la Estrategia de Acción Exterior, que se aprueba en el actual gobierno, en el que se enfatizan estas características que mencionaba desde España y que luego van a ser importantes para la idea fundamental de esta ponencia. No solo en el plano español, sino que en paralelo, en el plano europeo, como es por todos conocido, se produce una serie de sucesos impulsados todavía mucho más por la invasión rusa de Ucrania, que generarán esos documentos, ya no esa European Global Strategy de 2016, sino ese giro con el Strategic Compass de 2022, en el que se enfatiza la necesidad de autonomía estratégica por parte de la Unión Europea y además, en paralelo, impulsada por el actual alto representante de la Unión Europea, un latinoamericanista y español como Josep Borrell, que de alguna manera va a potenciar esta forma de acercarse o de ver desde la Unión Europea, pero también con una mirada, que duda cabe, eminentemente española. A nadie se le puede escapar que, de hecho, era el ministro de Exteriores del primer gobierno de Sánchez. Por tanto, y quiero ir ya concluyendo, de alguna manera dando este mapa conceptual de dónde estamos, ¿no? Y en qué medida hay margen para una suerte de redefinición. No sé si, como decía Félix, en un plano más existencial o metodológico, pero por lo menos vamos a hacer un diagnóstico de dónde nos encontramos en esa relación birregional. Por un lado, hay factores eminentemente sistémicos, y aquí me remito al concepto, a la idea desarrollada por Sanauja de la crisis de globalización, esta idea de creciente desafección sociopolítica, una crisis de representatividad y además la idea de que el cambio climático genera todavía más dificultades en un capitalismo en crisis. Por tanto, asistimos desde la visión de la Unión Europea, pero en un elemento muy sistémico, a esa llamada triple transición, ¿no? Digital, verde y social, que nadie se quede atrás, ¿no? Como se mencionaba en alguna ponencia antes. Eso en el contexto más sistémico. Si bajamos, descendemos al nivel de regiones, lo que podemos experimentar, la evidencia empírica nos habla de que en los últimos años ambas regiones han mostrado un creciente desinterés mutuo. No se han mirado, no han estado en el radar, por distintos motivos. América Latina, bueno, sería extenso mencionar todas las razones, pero como alguien diría, hay un nuevo chico en el barrio. China es un gran actor en América Latina que es capaz de seducir, de captar gran parte de atención mediática, política, económica y de todo índole. Por otro lado, siguen algunas problemáticas estructurales que creo que tampoco va a menester ahora profundizar en ella, pero que tienen que ver en algunos casos con dificultades o desigualdades estructurales, un modelo económico de desarrollo a repensar, que sigue enfatizando la reprimarización de exportaciones y otra serie de problemáticas que yo creo que son recurrentes y que podemos, insisto, comentar también luego en las preguntas. Y luego, lo que algunos apuntarían, algunos colegas como por todos conocidos, como Andrés Malamud o Esquenoni, que enfatizan también esta idea de creciente irrelevancia, que también podría ser más o menos discutida, pero de alguna manera pareciera que Latinoamérica se centra en otros ámbitos. Y paralelamente o simultáneamente, la Unión Europea, también volviendo a Ortega y Gasset y esa idea de ensimismamiento, pues ha estado unas últimas lustros, si no décadas,
muy focalizado en sus propias problemáticas. Aquí menciono desde crisis económica y del euro, a raíz de la crisis financiera internacional, hasta la crisis de valores que se evidencia con la falta de acogimiento a los refugiados de la crisis siria, o el creciente peso de la extrema derecha y ciertas ideas precisamente antieuropeas en el seno de la Unión Europea. Por tanto, cada una de las dos regiones pareciera que mirando más hacia otros lugares. Esto se puede evidenciar por ejemplo, en las cumbres. Como bien sabéis, cumbres Unión Europea-CELAC, tuvimos la primera en el 2013 en Santiago de Chile, 2015 en Bruselas, y desde entonces pues se produce este mutuo vacío, esta falta de interés y bueno, la imposibilidad mutua de hablar o de hacer cumbres al más alto nivel. No obstante, y aquí es donde se abre la valoración a la coyuntura, si queremos verlo así, al contexto actual, a qué es lo que, en qué punto nos encontramos, pareciera, y lo digo con muchos interrogantes, que se abre una ventana de oportunidad para una suerte de redefinición. Redefinición entendida en la medida en la que ya mencionaba a principios de los 90, a la posibilidad de que España vehicule un acercamiento de la región europea, de la Unión Europea, hacia América Latina. Dicho de manera muy sencilla, hablaba antes de metáforas simples o ejemplos simples, Félix, simplemente como poner el radar y hacer ver que América Latina puede ser un actor fundamental para España. Eso se canaliza de distintas maneras, de alguna manera, en cierta medida, ahora, este segundo semestre del 23, España ostenta la presidencia europea. Es verdad que la reciente convocatoria de elecciones de alguna manera desvirtúa o dificulta la forma de canalizar o maximizar esta presidencia europea, pero sí que le da la posibilidad de liderar ese foco. Es muy sintomático que esta cumbre del 17 y 18 de julio al más alto nivel, que por primera vez en 8 años se va a volver a realizar, no se ha elegido que sea en España, lo cual podría tener incluso, bueno, cierta relevancia a nivel de política doméstica, incluso más antes de las elecciones recientemente convocadas, sino que se pretende convencer, seducir al resto de capitales europeas de que América Latina ha de estar bajo el radar europeo, ha de ser considerado como un actor relevante. También en parte por esos 3 ventajas competitivas, ¿no?, que señalaba Félix en la anterior presentación. Por un lado eso, por otro lado, ¿qué duda cabe? Que el vehículo, el que lo sponsoriza, por así decir, como ya se ha mencionado antes, es el alto representante de la Unión Europea, es un español latinoamericanista y que reiteradamente ha mencionado la necesidad de maximizar o de potenciar unas relaciones Unión Europea-América Latina que están por debajo de lo que de su potencialidad o de lo que pudiera esperarse. Y luego un último elemento que yo creo que es importante incorporar en esta dimensión coyuntural, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto conecta con lo que decía antes del Strategic Compass y la visión desde la Unión Europea. Como para la Unión Europea esta tensión en su frontera oriental obliga o impulsa todavía más, si cabe, a buscar socios fiables en el mundo. Y América Latina, sin lugar a dudas, es la región más parecida del mundo a la Unión Europea en términos de valores, en términos de cómo se acerca uno a la concepción del derecho internacional, del multilateralismo, de algunas de esas reglas que también se mencionaban antes, ¿no?, de la dimensión jurídica. Por tanto, esta pregunta, que no deja de ser una pregunta, ¿en qué medida la coyuntura nos permite pensar en una suerte de redefinición birregional? Se apoya sin ingenuidad en la idea de que los intereses son claramente divergentes. Eso no parece constatable. Las capitales latinoamericanas siguen mirando a otras latitudes, siguen pensando antes en Washington o Beijing antes que la Unión Europea cuando se habla de dimensión económica o incluso política. La penetración china en la región no es ni mucho menos solo económica, pero en una suerte de medio plazo, en una suerte de entendimiento en esas reglas
de respeto a las normas, multilateralismo, derechos humanos, cómo nos concebimos en el mundo, cómo queremos huir de la posibilidad de un escenario bipolar en el que haya que optar por uno o por otro, por Estados Unidos o por China, de alguna manera coadyuva a que Europa, la Unión Europea, tenga más razones que en otros momentos, por lo menos que en la última década, para acercarse a América Latina y también añadiría lo que decía antes Félix, le da una cuarta ventaja competitiva para acercarse a la Unión Europea, por lo menos, que es la necesidad, la demanda actual que tiene la Unión Europea de buscar socios fiables, socios que aúnen esta visión multilateral y que puedan ser también votos en Naciones Unidas, independientemente incluso, insisto, de cómo se percibe la intervención rusa en algunas capitales latinoamericanas, pero sí el respeto a ciertos mínimos, en este caso, por ejemplo, a la integridad territorial o a la soberanía. Lo dejo aquí, con más preguntas abiertas que evidencias, pero intentando traer esta visión o este mapa, este diagnóstico sistémico, regional y coyuntural para intentar entender, bueno, en qué medida España puede vehicular esa suerte de bisagra que se podría remontar ya, por ejemplo, a escenarios como 1999, cuando en Río de Janeiro se firmó la Asociación Estratégica Birregional, como todos sabéis. Lo dejo ahí y perdonad si me he excedido, creo que un minutito. Perdona, Noemí. Bueno, vamos a abrir entonces el debate y las preguntas respecto a las distintas exposiciones, así que queda abierto este debate. Te pido, Catherine, que estés atenta porque acá en La Plata está fluctuando la luz, se apaga, hay corte de luz. ¿Podemos hablar acá? Bárbara. Bárbara. Ah, sí, es que está con el login de Bárbara. Es el email de Bárbara. Y gracias por las presentaciones. Y yo creo que es una pregunta y también un comentario que tal vez el profesor Félix Peña y el profesor Sergio Caballero van a tener más otros comentarios y respuestas a esta pregunta. Professor Félix, você ha mencionado más el ámbito doméstico de Latinoamérica y de los países de Latinoamérica en relación al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Y al final de su exposición, usted dijo que hay también un poco más de cuestiones relacionadas al ámbito doméstico europeo. Entonces, por ejemplo, esta semana el Parlamento francés ha aprobado un veto al acuerdo. Y hay también otras cuestiones domésticas en relación a eso en el ámbito europeo. Entonces, yo quería saber un poco más, a través de su concepción, cuáles son, por parte de Europa, de Unión Europea ahora, los principales desafíos domésticos para voy a decir así, la futura aprobación en general del acuerdo. Por supuesto, el acuerdo fue firmado en 2019, pero todavía estamos en un proceso que es más amplio. Y para terminar, el profesor Sergio ha mencionado, Sergio, la cuestión de la presidencia de la Unión Europea que España va a empezar ahora en el 1 de julio. Y me gustaría saber un poco más, ya que está hablando de España, cuáles son sus percepciones al respecto de esta nueva presidencia y si esta nueva presidencia de España en Unión Europea va a cambiar lo que usted ha llamado de este creciente desinterés mutuo entre Latinoamérica y Europa. Entonces, es eso. Muchas gracias. ¿Puedo? Félix, sí, comenzar.
Gracias, y voy a tratar, no sé si de responder, de dar elementos que me permitan o que nos permitan responder a la pregunta, que es muy pertinente. Y la pregunta está basada precisamente en lo mismo que está basado algunos de mis comentarios, desde el título mismo que puse a la ponencia, es saber si efectivamente va a haber un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo tengo la impresión de que lo recomendable en este momento es señalar que sí, de un lado y del otro conviene que haya un acuerdo. Complementado con la constatación de que ese acuerdo no puede dejar de lado todos los años de negociación que se han desarrollado. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo que en alguno de sus componentes esté redactado de una manera tal que quede claro que lo que se está diciendo es hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Es decir, que no quede como normas jurídicas estrictas que se deben cumplir o no. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿dónde podés tener un ejemplo de eso? Yo tengo la impresión de que, curiosamente, en este bilateral, birregional que estamos planteando, en algunos de los puntos de redacción del Tratado de Asunción se están dando ejemplos de cómo podés hacerlo. Si uno lee, por ejemplo, el artículo 1 del Tratado de Asunción, o el tratado mismo, en distintos elementos, y que se entra a hablar del objetivo de una unión aduanera y de un mercado común. Sí, pero en ningún momento se definió exactamente qué es un mercado común. Probablemente mucha gente que participó en la negociación lo tenía muy claro. ¿Para qué lo vamos a definir? Todo el mundo sabe que es un mercado común. Bueno, depende. Puede ser que quienes han estudiado muy a fondo estos temas saben qué se entiende por mercado común. Pero en la interpretación de un texto legal, yo tengo que ir a los elementos que me da ese texto legal para poder saber qué es lo que se quiere lograr. No una definición que de alguna manera puede responder a esa pregunta para los que la leen en el momento en que se hizo la redacción. Y luego pierde valor. Entonces tengo la impresión de que lo importante es, y esto es casi, aunque podría ser irrespetuoso, un consejo de los negociadores de los dos lados, un consejo de los negociadores. No partan de la base que el texto que van a sacar es un código del cual nadie se va a poder apartar, no. Lo que se está haciendo es lo mismo que haces cuando tienes un objetivo personal, empresarial, nacional, de llegar a un cierto punto donde de alguna manera dejas claro hacia dónde querés llegar, pero sin tener la necesidad de dejar claro qué entendés por ese hacia dónde. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nos ponemos de acuerdo que vamos a ir desde Buenos Aires por tierra a Bogotá, de Bogotá a Buenos Aires, o de Buenos Aires a Río de Janeiro, y así sucesivamente. Ciertas cosas me van a salir claras de la sola lectura de una palabra, Río de Janeiro. Bueno, ya sé, yo no puedo discutir qué es Río de Janeiro.
Pero cómo llegar hasta Río de Janeiro, eso no lo puedo discutir, sino que lo puedo ir cambiando a medida que voy avanzando. ¿Cuántas veces hemos cambiado el itinerario que seguimos para llegar a un objetivo que nos trazamos en época de vacaciones? Simplemente porque vamos navegando. Para navegar se necesita tener una cierta idea de cómo navegar, hacia dónde querés llegar y dejarte navegar. Hago esta referencia porque creo que lo que necesitamos es que finalmente salga el acuerdo. Que tengan en cuenta que se necesitan algo así como 2 años para que el acuerdo entre en vigencia. Y por lo tanto ciertos puntos pueden seguir siendo conversados respecto de que efectivamente esa sea la dirección que queremos lograr. Que de alguna manera se haya instalado, por lo tanto, algo que está faltando, lo digo claramente, una mecánica de discusión, de conversación relativamente estable al más alto nivel político de los países de la Unión Europea y de Mercosur sobre lo que es la dimensión existencial y la dimensión metodológica. Y a cada rato estamos planteando dudas sobre si la dimensión existencial la valoramos como creemos que tenemos que valorarla, si es que vamos a entrar a definir y pulir la dimensión metodológica. Dejo esta duda, no creo que sea una respuesta a la pregunta, pero son elementos para una respuesta. Gracias. Respondo muy brevemente entonces a lo que planteabas. Muchas gracias por la pregunta. La primera, respecto a la presidencia española y lo que se puede esperar. Bueno, la convocatoria de elecciones ha desactivado muchas de las actividades. De hecho, ayer mismo estaba en Madrid, en el Ministerio de Exteriores, en varias reuniones y mucha gente me trasladaba que muchas de las cosas planificadas han tenido que reorganizar o bajarles el nivel, ¿no? Entonces, ya siento que alguna de las ideas que se plantean en esta presentación, en este texto, quizá han sido desactualizadas a raíz de este hecho inesperado. Pero bueno, yo creo que hay que mirarlo en su justa medida. No podemos olvidar que las presidencias españolas en la Unión Europea siempre han solido tener un correlato en el acercamiento hacia América Latina. Vayámonos por ejemplo, a 2010. Hablaba antes Félix, o se ha estado hablando de las relaciones Unión Europea-Mercosur. En 2010 se reactivaron entre Cristina Fernández de Kirchner y Zapatero, precisamente aprovechando esa presidencia española, ¿no? O sea, siempre quién lidera, quién está timoneando la Unión Europea es un punto fundamental. Brasil firma el Strategic Partnership, el partenariado estratégico de la Unión Europea, cuando Portugal lidera de la Unión Europea. No es un tema a desmerecer, pero qué duda cabe que la agenda se ha visto muy, muy, muy limitada y desvirtuada por esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que implica? Que era la segunda parte de la pregunta. Los gestos importan, en política importan. Que haya una foto al más alto nivel el 17 y 18 de julio entre la Unión Europea y América Latina es un gesto en sí mismo, después de 8 años sin tener esas cumbres. Si alguien cree, no obstante, que esa firma, esa foto, lo condensa y lo resume todo o no somos capaces de gestionar las expectativas, probablemente lleve a la frustración. Una sola cumbre no encauza unas relaciones que per se, como decía antes, habían sufrido esa mutua desatención. Hay autores conocidos por todos que han mencionado esta idea de bilateralismo fragmentado, esta suerte de cada uno por su cuenta y probablemente esta presidencia y estas cumbres pueden reconducir a que la visión sea más holística, más birregional. Nada está, lógicamente, garantizado, pero va a obligar a que muchos países europeos cuya prioridad es más el corto plazo y el corto espacio, o sea, países del centro y oriente de Europa que miran prioritariamente a lo que está pasando en Ucrania, puedan abrir el foco y entender que América Latina importa para la Unión Europea en muy distintos órdenes. He mencionado el del multilateralismo, se ha mencionado también como la transición energética, la transición verde. Hace falta ciertos recursos de los cuales América Latina
lógicamente, provee, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado antes de el litio u otra serie de minerales críticos, ¿no? Entonces, es un elemento para ponerle en el radar, pero yo jugaría con esa idea de grises y evitar el negro o el blanco. Ni va a ser un éxito y un cambio radical, ni va a suponer, simplemente una foto de cara a la galería. Lo importante serán esos matices y esos juegos intermedios, ¿no? Camilo pidió la palabra. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, un abrazo para ustedes a la distancia. Una pregunta que quería tener de parte de ustedes, una reflexión. Parece, visto desde América Latina, desde el sur, desde Uruguay, no sé si un poco esta discusión de los acercamientos de Europa, también con ciertos ruidos diplomáticos, ¿no? O sea, no solamente como con cosas de falta de timing. No sé si eso se percibe de la misma manera en la región y desde Europa. Lo digo en este caso, en este sentido. Hay como una insistencia en el discurso de la diplomacia europea de la importancia de la ventana de oportunidad, de la ventana de oportunidad de la presidencia española, y sin embargo se ponen más temas y más exigencias, por ejemplo, los temas ambientales en el marco de la negociación ahora, y cuando y hay como una queja, ¿no? Bueno, queremos mejorar los estándares ambientales, y sin embargo esto genera trabas, cuando debería ser algo visto como positivamente. Y parece no haber una percepción de que desde Europa se ponen nuevas exigencias sobre la mesa, ¿no? O agendas de visitas y de diálogos diplomáticos que no se consultan, que directamente se avisan que van a ser en tal fecha, ¿no? Y como una cierta falta de tacto o de diplomáticamente manejar mejor esos asuntos. Sé que no es una pregunta desde el punto de vista conceptual o académica, sino más en esta cosa de también ustedes que están sobre estos temas, sobre la dinámica del Mercosur y Unión Europea más cerca que yo, capaz que tienen una mirada más fina sobre estas percepciones que me parecen bastante preocupantes, porque parecen mostrar como cierta torpeza política, ¿no? De no cuidar detalles diplomáticos que después generan efectos, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo oídas de que las primeras fechas manejadas para que las representantes de la Unión Europea estuvieran en Brasil coincidían con las fechas del viaje de Lula a China, por ejemplo, ¿no? Y fue simplemente una cosa de, bueno, en tal fecha vamos. En vez de decirnos, vamos, cuéntenos qué día quieren venir a ver si los podemos recibir, ¿no? Ese tipo de cosas parecen haber ocurrido bastante en este proceso. Eso nomás, quería saber su opinión y si sabían un poco más de eso y cómo venía en términos futbolísticos, ya que Félix también la usó varias veces, cómo venía la pelota. No sé quién quiere tomar la palabra de los dos, Sergio o Félix. Vos, Félix. ¿Puedo hacer una pregunta, profesora Memi, antes que contesten ellos? Porque es similar a la pregunta de Camilo. Esta pregunta está dirigida a Sergio. Quería saber, bueno, usted ha dicho que hay esfuerzos hoy de autonomía estratégica por parte de algunos de Pedro Sánchez, por ejemplo, y eso se ve también por parte de Emmanuel Macron de Francia, también como sus visitas a China, como el pedido de Macron para participar de la próxima cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Pero estas son algunas decisiones que no me parece que pertenezca a todos los países de la Unión Europea. Son algunos intentos más específicos. Y ahora, en este escenario de la política internacional, de transformaciones, de incertidumbre, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania, vemos una discrepancia muy grande, muy larga, entre las posiciones y
las visiones, perspectivas políticas de países de la Unión Europea y de los países del sur global. Así que mi pregunta es, ¿por qué todavía hay tanta dificultad de parte de Europa para comprender las demandas, las necesidades y las posiciones incluso políticas del sur global? Y eso incluye a América Latina. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta pregunta que acaban de hacer desde Brasil, para empatar esto que Sergio mencionó dentro de su presentación. Él dice que España es el espacio que da una visión de legitimidad a la región latinoamericana. Entonces, escuchando también y empatando un poco lo que dijo Camilo hace un momento cuando habló de China y cómo se reunieron y cómo llegaron, me gustaría saber cuál es la posición de España al respecto de Asia. ¿Qué expectativas, qué desafíos, qué oportunidades y qué posibilidades tiene España al respecto de la región asiática? ¿Por qué? Bueno, porque actualmente he visto y he comprobado en otros trabajos que justamente el estancamiento de los procesos de integración y del avance en los procesos de integración latinoamericana ocurre por la mirada certera y muy, muy, muy positiva de la región latinoamericana hacia Asia. La realidad, nosotros la podemos ver dentro del mismo Mercosur, cuando se firman acuerdos en relación a la Unión Europea, pero por otro lado, Brasil se sienta como socio bilateral con Singapur. Y por otro lado, tenemos a Uruguay con Vietnam y así sucesivamente. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, muchos temas. Adelante, Félix. No, si no, quieres. al contrario, yo iba a decir de que ahora es mejor que tú respondas. Bueno, hay muchos temas. Voy a ver si puedo subsumirlos o abarcar un poco todo lo que habéis planteado. Camilo, coincido en... Bueno, un saludo lo primero. Más allá de mails, hace tiempo que nos debíamos vernos cara a cara. Oye, coincido con lo que dices, estas torpezas diplomáticas creo que han sido por todos los lados. También es verdad que cuando la gira que ha hecho Lula por Europa fue especialmente errática o insatisfactoria, cuando se salía del guión en muchos para mantener o para dejar clara cuál era la postura brasileña, ¿no? Y tenía que ser corregido por Itamaraty en muchas ocasiones. No sé, no tengo mayor información. Mi latido, como decías, es que jugar bajo presión hace que no optimices tus capacidades, ¿no? Y creo que ha habido muchos errores porque se percibe ese momento coyuntural en el que hay que tomar decisiones y a veces se pasa uno de frenada, como diríamos vulgarmente, o se sobreactúa en el fragor de la batalla. Yo creo que ha habido errores por todos los lados. Por eso decía también que lo de la cumbre, muy bien la imagen, el efecto simbólico, pero lo fundamental va a ser en la huella que deje entre bambalinas, ¿no? Los pasillos y que realmente se encarrile esa diplomacia birregional que ahora mismo estaba pues tremendamente atascada, ¿no? O sea, cuesta pensarlo, que ha habido 2013-2015 y hay que saltar hasta el 2023 para que realmente haya esa cumbre al más alto nivel, ¿no? Enrique, mencionabas algunos liderazgos de la Unión Europea. Lógicamente son diferentes. Hay países, como decía antes, que son más cortoplacistas y cortoespacistas, diría, ¿no? Que ven sobre todo la vecindad. Rusia es el tema fundamental. Pero es verdad que la correlación de fuerzas al interior de la Unión Europea son dispares. Igual que, por antagonizar o comparar las dos últimas presidencias, igual que el peso de Rajoy al interior de la Unión Europea era minimísimo, el peso o la ascendencia de un líder como Pedro Sánchez al seno de la Unión Europea es muy alta a día de hoy. Ha sido capaz de conseguir algunas decisiones o encolumnar algunos actores en políticas, hablo incluso en el interior de la Unión Europea, que le han ganado una cierta legitimidad interna que puede ser proyectada
como decía antes, para intentar acercarse a la región latinoamericana de la mano o vehiculado a través de España. Que no quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir que intenta España tener la capacidad de hacer ver a sus socios europeos una región como América Latina con los ojos con lo que le ve España, que podrán ser mejores o peores, podrán ser más o menos equivocados, pero es que para muchos capitales europeas la región menos importante a día de hoy en el mundo es la de América Latina, precisamente porque no es conflictiva en términos migratorios para lo que es Europa o en términos de conflictos o en eso que decía como ventaja comparativa Félix de zona de paz, al mismo tiempo juega en su contra a la hora de estar en los titulares de la diplomacia internacional, que es, por ejemplo, lo que sí que tiene Rusia para con esos países europeos. La idea de lo del sur global, interesantísimo, yo creo que nos llevaría casi a otra ponencia, además un tema sobre el que estoy trabajando últimamente, y la invisibilidad o la incapacidad para percibir los grados de legitimidad o cómo otros actores se proyectan desde el sur global, me parece que, bueno, tema digno de otra charla. Y por entroncar con eso que decía Satzidi, yo señalaría que realmente el potencial diplomático de España se circunscribe y de ahí empezaba a dos ámbitos. Más allá de Europa, que es política doméstica, ya, bueno, desde el 86 que se adhiere, hay dos ámbitos en los que tiene algo que decir España, para bien o para mal. Uno de ellos es América Latina, por todo lo que hemos mencionado. El otro es el Mediterráneo. Y ya, como decía en el lustro dorado, España fue capaz de poner encima de la mesa el proceso de Barcelona en el 94 y fue capaz de decir o regionalizar, de hacer ver en Europa cuál era su posición para el Mediterráneo. Eso duró hasta la Unión para el Mediterráneo con Sarkozy en 2007 y cómo se fue modificando, ¿no? Pero son esos ámbitos. En otras palabras, te respondo, España, lo que opine o el peso que pueda tener a la hora de ver Asia, ahora que no nos oye nadie, petit comité en un ámbito académico, no le importa a nadie. La visión de España para Asia no le importa a nadie. No va a haber ninguna cancillería que llame a España para preguntar cuál es el planteamiento de España hacia Singapur, porque realmente no ha tenido suficientes relacionamientos como para que tenga un peso específico esa visión de política exterior como para ser compartida o tener influencia en otros actores. Por eso señalaba, no es, has mencionado algo sobre la legitimación, no es que la América Latina no tenga legitimidad, al contrario, es que España se intenta legitimar como actor internacional gracias al rol o a la diplomacia o al acercamiento que puede tener con una región como la latinoamericana y también en lo que tiene que ver con la cuenca mediterránea. Son los dos grandes esferas o áreas en las que puede tener algo que decir. Sobre la Antártida nadie va a preguntar a España, por poner un ejemplo un poco así más descabellado. Lo dejo ahí porque yo creo que estoy muy fuera de tiempo. Félix, no sé si quieres completar algo. Solamente complementaría casi insistiendo en algún punto. Y yo tengo la impresión de que hay que decirlo en forma clara y que tenemos la ventaja en esta reunión de poder hablar con claridad. Yo tengo la impresión de que si pasa la reunión de julio de Bruselas y seguimos teniendo buenos argumentos para tener dudas y fuertes dudas de que el acuerdo Unión Europea-Mercosur alguna vez va a salir, sería realmente serio. Yo tengo la impresión de que es necesario encontrar fórmulas que permitan mandar la señal clara. Estamos en esa dirección, vamos a dar pasos ahora y luego los vamos a ir definiendo a medida que vayamos avanzando. Y que por lo tanto, si tenemos que constatar de que no tiene sentido seguir hablando de esto, que se produzca en un número X de años, cuando ya realmente llegamos a la conclusión de que no tiene sentido el seguir hablando de una cooperación birregional entre la Unión Europea y el Mercosur. Y muy probablemente la forma de lograrlo, de lograr que esto vaya en esa dirección, sería el que del lado del Mercosur, como mínimo, se deje bien claro que de todas maneras, sí o sí,
vamos a seguir el camino que hemos iniciado y que habría que seguirlo más fuertemente con algunos de los grandes protagonistas del escenario global, que son China, Estados Unidos e India. Que de alguna manera, si no podemos seguir con el acuerdo con la Unión Europea, bueno, listo, sería una lástima, pero no vamos a dejar de avanzar en los otros frentes. Y como mínimo, en el frente China. Alguien diría, lo que estás proponiendo, Félix, es una estrategia de despertar celos. Y yo te diría que sí, esa es la estrategia que funciona en el plano internacional, pero que sean celos creíbles. Gracias. Algo de 1 minuto nomás. Dime, dale. Recomiendo fuertemente, para quien no lo haya hecho, yo lo he hecho varias veces y cada vez que lo veo vuelvo a afirmarme en mi idea. La lectura de lo que se escribió por Jean Monnet cuando la preparación de lo que fue la cumbre de la conferencia de 1950. Es decir, cómo de alguna manera, cuando quedó bien claro que la alternativa que tenían en cuanto a la relación entre Francia y Alemania era, y ya la conocían, las que habían sido opciones en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, terminaron de ponerse de acuerdo para a partir de ahí empezar a dar pasos y 70 años después han seguido dando pasos hacia la idea de evitar ese enfrentamiento que no creo que sea un enfrentamiento posible entre Unión Europea y Mercosur, pero sí creo que es un enfrentamiento posible en el plano global. Sigamos de cerca lo que está pasando en Ucrania. No en Ucrania, sino en Europa. No en Europa, sino en el plano global. Gracias y perdón la insistencia.